Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche, para analizar temas noticiosos de importancia en el país. A lo largo del 2021, uno de los temas principales en que se enfocó la sociedad, en que se enfocó todo el estamento institucional del país, fue en la justicia. Y fue en la justicia porque todos estos juicios de corrupción, allanamientos, medidas de coerción, persecución, imputaciones, expedientes y todo este alboroto se mantuvo durante todo el año. Y fue un momento también para hablar mucho y establecer mucho el tema de la independencia de la justicia, de la independencia del Poder Judicial, de lo justo de la justicia. De todo esto se habló. Fueron temas trascendentes porque forman parte de nuestro marco institucional, un marco de respeto que debe ser una de las piezas fundamentales de todo el estamento constitucional y judicial, que debe ser parte de todo el estamento de nuestro respeto a la democracia, de nuestro respeto al clima de libertades que vive la República Dominicana. Los derechos de cada uno. Entrevisté dos abogados prestigiosos, profesionales, litigantes, expertos en el derecho en República Dominicana, el doctor Ángel Lócual y el licenciado Manuel Fermín Cabral. Sus pronunciamientos sobre este tema de la independencia de la justicia, el accionar del Ministerio Público, de todo esto, de los procesos que se han registrado, los vamos a comentar después de la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Converso con el doctor Ángel Lócual sobre el tema de la acción de la justicia, la independencia del Poder Judicial. Este fue mi conversatorio con el doctor Lócual. Abogado, economista, escritor, político. No sé cuántas cosas o cuántos títulos debo poner para la identificación de mi invitado de esta noche, pero cualquiera de ellos se acoge. En este caso yo voy a usar abogado y escritor, porque él es abogado, habla de derecho y es sobre su última obra literaria que se llama Derecho Administrativo. Converso nueva vez aquí en Oye País con Ángel Lócual, un amigo de siempre y un hombre que hay que a veces forzarlo para que venga, porque él a estas horas no le gusta salir, es un hombre de su casa, tranquilo, donde se sienta a leer, pero está con nosotros esta noche para conversar sobre su última obra. Ángel, buenas noches, gracias por acompañarme. Buenas noches. Yo pienso que a la mayoría de los dominicanos con los trancones últimamente no les gusta salir. A ninguna hora. A ninguna hora. Eso es así. Ángel, tú has escrito en tus columnas habituales, tus artículos habituales, tus ensayos habituales en Listín Diario, todo este devenir de la justicia, cómo va, cómo viene, esta recomposición, por así decirlo, que se ha hablado, que se está haciendo de la justicia.
Ahora con esta obra, Derecho Administrativo, que es una de tus especialidades dentro del el derecho, yo digo en un artículo que escribo hoy que pones el dedo en la llaga. ¿Es así? Bueno, pudiera ser. Hay que ver cuál es la llaga y cuál es el dedo. Sí. Pero esta semana, la honorable procuradora tuvo una participación interesante en la Cámara Americana de Comercio. Correcto. La procuradora fue una jueza emblemática. Empezó desde los escalones más bajos hasta la Suprema Corte de Justicia. Es una persona querida y admirada por todo el país. A mí me parecía que la jueza le estaba diciendo algo a la procuradora, porque la procuradora hablaba de cuestiones de las que ella es garante y que en las últimas semanas han sido parte de las quejas de abogados. El tema de que no se haga justicia populista, mediática, no hay que recomendar que no se haga. Ella debe evitar que se haga. Claro. Las filtraciones... Que tú has hablado de eso. No podemos decir que las filtraciones sean del Ministerio Público. Yo no lo puedo decir porque no tengo pruebas. Hay muchos comunicadores que sí lo dicen cada día. Sí. Eso se debe evitar porque eso violenta el debido proceso. Pero sobre todo cuando se trata de documentos de carácter administrativo que no le han sido notificados a las partes. Cuando se habla de filtraciones de auditorías o de informes de Contraloría o de la Cámara de Cuentas, eso es una falta grave. Cualquier juez penal en un sistema judicial responsable lo que tiene que hacer es excluirlo, porque la ley establece que los informes de auditoría o de Contraloría, que son actos administrativos, tienen un procedimiento para su validez. Correcto. Y tienen un procedimiento para su invalidez. Entonces tú no puedes iniciar una investigación de carácter penal con un documento que no se le ha notificado a nadie. Claro, claro. Que no ha sido objetado, que ni siquiera ha pasado la fase básica de notificárselo al auditado, a la entidad auditada, sí, a los fines de que haga los reparos. Si los reparos son válidos, se acogen, sí, y si no, se procede. Incluso que hay muchas veces Lo que a mí me han dicho es que en algunas hasta han sustraído documentos. Para acomodarlos a la conclusión que se quiere. Para producir una conclusión de una irregularidad que no existe. Ayer, antes de yo ir a la puesta en circulación del libro, pasó un señor de 90 años por mi oficina con esa queja, diciendo que le habían comentado, es una persona, un empresario importante de 90 años del país, a decirme que le habían comentado que supuestamente él vendió una propiedad que no era suya. Me lleva copia del título que entregó al Estado a su nombre y a nombre de sus hermanos con la cédula. Digo, bueno, lo que mostraba que era de él. Claro, es que la propiedad es de quien dice el registro de títulos. Si tú tienes un título que dice que es tuya y tú me traes tu cédula, que es la misma persona del título, tú tienes derecho a venderlo. Pero sobre todo porque el único que puede decir que una propiedad no es tuya es el registrador de títulos. Y el único que puede decir si la transfiere o no es el registrador de títulos. Entonces yo creo que hay que ir con un poco más de cuidado en este tema para que el proceso en general no se deprecie, no pierda la fe que la gente quiere tener en él y no viole los derechos y sobre todo no se persiga falsamente a nadie. ¿Por eso se está dando mucho en el país o son casos aislados o hechos que ocurren así? ¿O se está convirtiendo en una norma de costumbre? Yo oigo la queja de abogados, sobre todo del área penal, pero que los abogados del área penal y los jueces del área penal están todavía un poco acostumbrados a la antigua normativa. ¿Cuál era? Bueno, que el derecho penal se imponía todo en virtud del artículo 57 del Código Procesal Penal y el juez penal era Dios. Bueno, eso no es así. Para usar un documento de carácter administrativo
hay que pasarlo por el procedimiento administrativo. Porque el único juez que puede decir que un acto de carácter administrativo que la ley supone lícito, porque esa es la otra cosa, es que la ley dice que un acto de carácter administrativo Es lícito. es legal. Punto. Si usted cree que no, usted tiene que demostrar su nulidad o reclamar su invalidez ante un solo juez, el juez de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero si usted tiene un acto y no se lo ha notificado a nadie, ese acto existe, pero no es ejecutorio porque no lo sabe contra quién usted se lo va a ejecutar. En consecuencia, mal puede un juez penal admitirlo porque está prevaricando. Está haciendo uso de una atribución que la ley no le dio a él, se la dio a otro juez. Y ahora ni siquiera es una atribución que la ley no le dio a él, sino a otro juez, sino que él está haciendo uso de una atribución que la Constitución no le dio a él, que se la dio a otro. Es peor ahora es peor. Lo que pasa es que la constitucionalización de la jurisdicción contenciosa administrativa es del 2010 y la ley 1494 era un poco letra muerta. Como dijo en su presentación el maestro Vincho Castillo anoche, se ha revivido el derecho administrativo ahora, pero ahora se ha revivido constitucionalizado. Sí. Y mucha gente que no es de esa jurisdicción, pues no se cuida de esos detalles que en cualquier juicio luego pueden conllevar la invalidez de los documentos presentados, incluso de los presentados de buena fe, porque los que puedan haber sido presentados de mala fe corren la suerte de manera más rápidamente y eventualmente hacen incurrir en responsabilidad disciplinaria, civil y penal al funcionario que los haya emitido en violación a la ley. Pero, Ángel, los procesos judiciales tienen varias jurisdicciones. Primera jurisdicción, después la apelación, después... Grados. La jurisdicción penal es una sola. Grados, ok. Y después la Suprema Corte de Justicia. O sea, si se dan casos de esta naturaleza en primera instancia, no hay otras instancias que pueden revalidar la ilegalidad de esas acciones, o eso se ha convertido en algo que simplemente se sigue validando y llega hasta el final la misma ilegalidad. Bueno, tú sabes que yo no ejerzo derecho penal y a veces... No, porque en el caso administrativo... en el caso administrativo el tribunal es de única instancia. De una sola instancia. Entonces tú vas a ese tribunal, cuando no es una cuestión de carácter municipal, tú vas a ese tribunal y de ahí puedes recurrir ante el mismo tribunal en revisión o puedes recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Si la cuestión involucra un aspecto de carácter constitucional, eventualmente puedes llegar al Tribunal Constitucional a través de la revisión jurisdiccional o, si tú has sido en materia de amparo, a través de la revisión constitucional prevista en la Ley 137 para el amparo. Ahora, el hecho es que yo sepa, estos documentos no han sido llevados al Tribunal Superior Administrativo, que yo conozca, ni por los abogados de los inculpados, ni por las autoridades del Ministerio Público. En consecuencia, habría que ver si alguno reclama el beneficio de esa jurisdicción. Pero además es que algunos son documentos filtrados que ni firma tienen. En una oportunidad fue con un informe a mi oficina, Víctor Gómez Casasnova a consultarme porque salió en la prensa radial, no sé si escrita, y va y me lleva y me dice, mira esto. Y de esto, mira, esto no es verdad, estas armas estaban ahí. Mira, esos vehículos no eran de esa dirección, eran de aduana que los prestó y tal. Y bueno, tú debes darle todas esas explicaciones al Contralor. Porque un informe de Contraloría. No, cuando él me lo llevó no era de nada. Yo estoy diciendo que vaya donde el Contralor, porque el Contralor es una persona muy decente y recibe hasta donde yo sé a todo el mundo. Entonces, tú debes ir donde el Contralor, que es una persona muy decente, porque a una persona decente, desde que tú le muestres un informe de unos auditores sin firma, te va a decir eso no es válido. que eso no es válido.
No le haga caso a eso. No le haga, bueno, pero ya el daño estaba hecho porque esa es la otra, esa es la otra parte. El daño ya estaba hecho. Efectivamente, yo lo vi, no sé, varias semanas después, no, lo vi un día en un supermercado, que me lo encontré ahí, y me dijo, efectivamente, fui donde el contralor y me dijo que no, que eso no, que él no conocía eso, que no tenía ninguna validez, porque primero el que le da validez, porque es el representante legal, es el contralor. Con su firma. Con su firma. Eso no quiere decir que quienes lo prepararon no sean responsables también de cualquier falsedad cometida en ese documento. Como tú decías ahorita, de que puedan poner algo falso. No. Para buscar una conclusión. En el caso de este señor que me visitó, es deliberadamente falso. Sí. Por una razón. Porque aunque tú hayas extraviado un título, hay un mecanismo mediante el cual tú solicitas al registro de título que te entreguen una copia, o no una copia, una certificación. Sí. Y en la certificación te va a decir quién es el dueño de la propiedad. ¿Tú me comprendes? Entonces, el que en un informe de esa naturaleza deliberadamente pone datos falsos, está cometiendo un delito. Claro. Y la falta es incluso cuando por ignorancia, que en este caso sería ignorancia inexcusable, hace constar por una Dios. Cosa que no es cierta. Claro, por Dios. Pero también hay una alegría, vamos a ponerle de esa forma, mediática, en cierto modo. No estoy haciendo una crítica a ningún medio o a ningún comunicador, pero sí lo hemos visto mucho incluso en las redes, de utilizar cosas que no se han comprobado y por eso se filtran cosas de esta naturaleza, quizás, Ángel. Eso no es de ahora. Aquí es por la irresponsabilidad en la aplicación de las leyes que tienen que ver con la expresión y difusión del pensamiento, que ustedes los periodistas convirtieron en sagrada y ahora acaba hasta con los mismos periodistas. Sí. Porque ahora la ejercen los que no son periodistas. Porque cuando había medios tradicionales, el director corrientemente era cuidadoso de lo que su medio publicaba. Claro. Ahora las redes son por la libre. Sí. En consecuencia, nosotros con las redes estamos exactamente guardando las distancias en la situación en que estaba Roma cuando el circo. Al circo, mientras tú le hacías ruido y le dabas pan, y a veces duraba 2 meses la fiesta, voceaban, lo mismo cuando llevaban a un cristiano y se lo tiraban a un león, que cuando llevaban a un cristiano con un niño y se lo tiraban a un león, y aplaudían igual todo el mundo loco en la algarabía. Ahí no se oía la voz de la razón ni de la justicia. Igual cuando lanzaban un gladiador contra otro o un gladiador contra un león para que se defendiera. Entonces, nosotros en el país, lamentablemente, estamos exactamente así. ¿Y qué se puede hacer, Ángel? Yo creo que si el gobierno, porque es el gobierno, yo ahí disiento de mi querido presidente en el concepto que él tiene de la independencia del Poder Judicial. Pero el presidente tiene una idea buena, pero el presidente finalmente lo que es economista. Él no es abogado. El Poder Judicial aquí es independiente desde 1994 y esa independencia se acentuó y se fue haciendo efectiva desde la designación en 1997 de la primera Suprema Corte de Justicia después de la reforma. Con el Consejo. Entonces, el Poder Judicial es independiente. Ahora, el brazo de la política criminal del Estado, que es el ministro de Justicia, es responsabilidad del presidente, que aquí se llama procurador, no, es un miembro del gabinete. Sí. A propósito, yo no sé si alguno de los televidentes o tú, que seguramente están más al día que yo no sé si ustedes han visto en las reuniones del gabinete que ha habido, este año creo que hubo varias, y se produjeron algunas en el año 2020. Yo no sé si ustedes han visto en las reuniones del gabinete, yo no. Y admito que alguien me corrija y me diga, Ángel, no, en a tal la procuradora. A la ministra de Justicia. A la ministra de Justicia, yo no le veo. Entonces es una falta protocolar. Sí. Porque tiene que estar ocupando la silla del ministro de Justicia, el Procurador General de la República, como ha sido siempre
y como prevé la Constitución. ¿Por qué? Es parte en el organigrama del Estado. No solo del que gobierno, es parte, sí. sino que es la que aplica la política criminal, y la política criminal es consecuencia de la política general del Estado. En la política general del Estado hay una política de salud que la aplica el ministro de Salud, hay una política general de educación, obras que la aplica el ministro, hay una política general de relaciones exterior y hay una política criminal del Estado que no es solamente perseguir la corrupción, que tiene que ver con las drogas, tiene que ver con el narcotráfico. Bueno, droga y narcotráfico es lo mismo, pero tiene que ver, o casi lo mismo, pero tiene que ver con la seguridad interior. Es decir, tiene que ver con todo. Con la protección de la niñez. Con todo. La que... política criminal de preservación de los intereses del Estado y de la sociedad está a cargo del ministro de Justicia, que aquí se llama Procurador General de la República. Tiene que estar cuando el gabinete se reúne. Si no la han invitado, es una locura, una falta grave a la Constitución y al protocolo del Estado. ¿Por qué? Porque ahí el Ministerio Público toma conocimiento de la política general y sabe cuando una actuación suya afecta las políticas generales del Estado. O de otro departamento, claro. Elemental, Sí, caballero. claro. Por ejemplo, se puede aprehender a un general en... Activo. Sí, porque el que comete un delito puede ser aprehendido. Ahora, ¿la independencia es contraria a la prudencia? No. Entonces, ¿quién es el comandante en jefe? El presidente de la República. Bueno, entonces si hay que aprender un general, por lógica, yo entiendo que informaron o debieron informar al presidente. Señor presidente, hay un caso que involucra a alguien. Generales. Bueno, el que sea, yo estoy poniendo un ejemplo hipotético. No, pues digo, en el caso, a varios generales. Involucra a una persona que está bajo su comando. En consecuencia, le solicitamos que lo releve. El presidente llama al ministro de la Fuerza Armada. En un gobierno, como todo gobierno, un gobierno es un cuerpo unitario que opera de manera armónica. Pues el presidente llama al ministro de la Fuerza Armada, ni siquiera le tiene que decir por qué ni para qué. Releve de su responsabilidad al general fulano de tal. Lo relevan y lo llevan a disposición del despacho del ministro y se ejecuta sin ningún problema la orden que haya dado el juez, que la haya dado, que la está dando en virtud de una calidad que la ley le da. Si no es que está mal dada, pero la independencia y la prudencia marchan juntas en un gobierno lógico. Coherente. Pero yo no estoy criticando porque de pronto se hizo así. Sí. Pero no, según lo que uno ha visto en las informaciones, parece que no se hizo, pero bueno. Pero yo no sé, porque esas no son cosas que tienen necesidad de escribirse. Las órdenes y las comunicaciones del presidente bien pueden ser verbales. Sí. Y la información puede ser verbal. Así que no puedo decir aquí que no se hizo. Ángel, háblame del libro. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Qué persigue este libro? ¿Qué tú planteas en este libro? Mira, todavía en la mayoría de las universidades están enseñando con las cátedras de don Manuel Amiama o de Troncoso. Sí, de Cundo Viajo. Sí, en la primera presentación, en una exposición brillante, grácil, brillante y vibrante, a pesar de sus 90, el último maestro clásico del derecho dominicano, Vincho Castillo, él narraba cómo eran las cátedras de Cundo Amiama y otras, porque él pasa del derecho administrativo a las otras áreas del derecho y te habla de Hipólito Herrera Bellini y de sus grandes maestros. Y te va diciendo cómo eran las cátedras. Libro no había. No. Cómo eran las cátedras. Esas cátedras fueron las que luego se recogieron y produjeron el prontuario. Pero eso era de una república de hace 70 años. Sí. No de esta república. De una república liberal atrasada hace 70 años, que no había sido todavía transformada por el Estado de Trujillo. Oye. Y que no tenía las complejidades
que con posterioridad a la muerte de Trujillo creó el patrimonio de Trujillo ingresado al Estado. Claro, claro. Todo un proceso. Eso no respondía ni siquiera a la República Liberal de Balaguer o de los primeros gobiernos del PRD, menos al Estado Social y Democrático del PLD de Derecho que se creó en el año 2010. En consecuencia, es mejor no enseñarle nada a los estudiantes que enseñarle eso. Sí, o partir de cero. Pero el 90% de los abogados dominicanos estudió con ese Esa es esquema. la formación que tienen. En consecuencia, un día yo vi los programas de las universidades, voy con frecuencia a varias a dar conferencias y quise contribuir a llenar ese vacío. Entonces el libro contiene desarrollados todos los temas contenidos en los programas de todas las universidades. Pero un libro así que te recoge la legislación, que como te dije es una legislación arcaica, no era útil si no te recogía la doctrina, que aquí no existe. Entonces el libro recoge la doctrina en cada una de las temáticas que trata. Y como no tenemos una normativa, como no hay una ley, porque la ley de transición, la 1307, era una ley de transición para traspasar unas competencias mientras se hacía la ley de la jurisdicción, que gracias a Dios el presidente Abinader creó mediante decreto una comisión para que le presentaran un borrador para el anteproyecto de ley que ya le presentaron, según vi en la prensa, y ojalá que el presidente un día de esto lo envíe al Congreso. Ese sería el aporte institucional más importante de Luis en este periodo, más que todas las otras reformas, porque la calidad de la democracia y la calidad del gobierno no se controlan a través de la Procuraduría. A través de la Procuraduría se controla la persecución. La calidad se controla. La administración de el justicia. Ciudadano la controla cada día en el tribunal contencioso. ¿Tú me comprendes? Donde el ciudadano va porque hay una cosa que entiende que está mal hecha o un derecho que le han violado todos los días. En consecuencia, no tiene que esperar 4 años para cambiar el gobierno ni 4 años para que persigan. Va cada día. Y eso es lo que asegura la calidad del buen gobierno. Entonces, eso requería, para que fuera útil, que a falta de una doctrina nacional que no hay o de una normativa que no se ha dado al país todavía, requería que hubiera un buen compendio jurisprudencial por tema, porque en realidad el sector se está manejando, la jurisdicción se está manejando sobre la base de lo que certeramente han ido haciendo los jueces, porque el legislador no ha hecho nada. No ha hecho nada. ¿Me comprende? Sí. Si más han hecho los jueces y algunos funcionarios públicos también, porque hay funcionarios públicos que han dictado los reglamentos que las leyes mandan. Antes, la ley mandaba al Ejecutivo a dictar un reglamento y no se hacía nunca. Ahora no. ¿Por qué? Porque en el nuevo ordenamiento el funcionario no puede hacer nada si no hay una norma previa. Si no tiene la normativa, no puede Entonces han ido dictándose normativas. Faltan muchas, pero la verdad es que ahora casi siempre cuando una ley sale, un tiempo prudente después, sale el reglamento de aplicación de la ley. No del gobierno, representado por el Poder Ejecutivo, no, de los otros poderes y órganos constitucionales también. Porque antes, en la práctica y en la mente de algunos abogados, el que dictaba los reglamentos era el presidente. Sí. Ahora no. Así era. Ahora no. Cuando se dicta una ley electoral, quien dicta su reglamento es la Junta. Cuando se crea el Tribunal Superior Electoral, quien dicta su reglamento es el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional el suyo o la Junta Monetaria el suyo. ¿Me comprende? Entonces el país de hoy es distinto y gracias a Dios la gente y algunos abogados, todavía muy pocos en esta jurisdicción, han ido haciendo camino al andar en espera de que se produzca la normativa en el Poder Legislativo. Que no necesita, porque eso es lo bueno. Aquí todo el mundo piensa que hay que esperar que el Poder Ejecutivo mande una ley. No, pero los congresistas pueden hacerla. Sí, claro. No necesitan nada. Claro. Hay un procedimiento. Claro. Gracias, Ángel. Qué bueno conversar contigo y qué bueno estos aportes que haces a nuestro sistema. Ya de nosotros justicia. a la edad nuestra lo que deberíamos hacer es eso, dedicarnos a enseñar y a escribir. A enseñar. Por eso mi libro ya está en imprenta, listo,
para yo enseñar a las nuevas generaciones, a pretender enseñar a las nuevas generaciones con las experiencias que yo tuve. Siempre sirven. Siempre sirven. Alguien le saca provecho. Y eso yo espero. Gracias de nuevo, Ángel. Pasa buenas noches. Igual Gracias tú. a ustedes, amigos, por permitirme compartir con Ángel Lockhart estas experiencias sobre nuestro sistema judicial. En unas cosas y en otras. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Con el licenciado Manuel Fermín Cabral profundizamos sobre acciones concretas de la justicia, de los tribunales, de la justicia desde el punto de vista de la Procuraduría, de los procuradores, de los fiscales, de la parte represiva. Él tiene sus opiniones muy particulares y defiende sus posiciones. Comparto con ustedes este conversatorio con el licenciado Manuel Fermín Cabral. Este tema sobre la persecución de la corrupción, contra la impunidad, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, tratando de dar una visión diferente al país, gana aplausos. Sin embargo, como toda iniciativa muchas veces tiene sus cojeras. No me interesan las cojeras. Quiero hablar con ustedes, como les había comentado, sobre el debido proceso, sobre los derechos y las garantías del ciudadano en favor del respeto de esos derechos para que haya una verdadera aplicación de justicia, que se cumplan los procedimientos. Yo solamente pongo la alfombra. La verdad es que yo de eso no sé. Yo me pongo aquí y le hablo con ustedes lo que yo oigo de los que saben. Y por eso invité esta noche para conversar sobre estos temas a uno que sabe, un experto, abogado, que está todos los días en estas batallas, que estudió para eso y que lo ejerce. El doctor Manuel Fermín Cabral me acompaña esta noche para conversar sobre todo esto que está pasando con los temas judiciales en los últimos días, el discurso de doña Miriam, de la imparcialidad y la falta y evitar el populismo judicial. ¿Hay populismo judicial? Interrogantes que voy a conversar con mi invitado esta noche. Buenas noches, Manuel. Gracias por acompañarme. Gracias, Rudy, por la invitación. Qué bueno Para mí es un honor estar aquí. Qué bueno que estás aquí, ¿no? Y el honor también es mío. Un honor compartido. Gracias. Yo pienso como ciudadano, como lector, veo todas estas cosas y me hago muchas interrogantes y entiendo que la gente también se hace muchas interrogantes. El pan y circo siempre ha existido en todos los países, en todas las etapas, en todos los gobiernos, en todos los sistemas, dependiendo las circunstancias. Y el pan y circo tiene para mí una debilidad, que es que pierde la objetividad muchas veces en favor de mantener o el pan o el circo. ¿Qué está pasando con este protagonismo judicial? Yo le titulo como protagonismo judicial de los últimos días porque nos dan más justicia que el problema del COVID ya. Sí. Mira, Rudy, la verdad es que es preocupante, ¿no? Cuando los sistemas judiciales se ven afectados por esa corriente, ¿no? del populismo que ve
el derecho penal como un instrumento. Yo le decía a alguien en días pasados, ¿no?, de lo peligroso que es la visión de esa justicia administrada por los vencedores versus los perdedores. Y es como una especie de reedición de Nuremberg, que por más que querramos, ¿no?, los países occidentales entender que hubo un juicio justo, en realidad nunca lo fue, ¿no? Porque desde el momento en que usted arma un tribunal, ¿no?, entre quienes vencieron, sí, pues evidentemente que no va a haber nunca un juicio justo, ¿no? Porque lo primero en un juicio es ese derecho al juez natural, ¿no? Al tercero imparcial. Exactamente. Dice un buen amigo, el ex juez Juan Manuel Guerrero, que los jueces son los llamados a contener, ¿no?, esos desbordamientos que son propios en una sociedad y en momentos de crisis como el que vivimos, porque realmente es una crisis institucional producto de una duración larga, ¿no?, de un partido, el PLD, que duró 16 años consecutivos. La última vez que el PRD, hoy PRM, estuvo fuera del poder fueron 14 años, ¿no?, desde el 86 hasta el 2000. Y luego entonces ese sería el periodo de tiempo más largo en que ese grupo, ¿no?, que hoy en día está en el gobierno, pues llega al poder, y pasa lo que siempre ha pasado, Rudy, que ante esos cambios de partidos y gobierno, pues se dan esas persecuciones, ¿no?, que se le va a tildar de políticas y todo eso. De ahí la importancia, y retomo la idea, de la legitimación de esa persecución, del respeto de las garantías, porque las garantías están realmente para defender a los inocentes. Pero resulta que cuando usted a una persona lo encierra durante 10, 12 meses, sin tener una condena, sí, sin haber pasado un juicio, sin saber si eres culpable o inocente. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es que viene esto de la prisión preventiva desviada, como un mecanismo que incluso algunos han tildado de extorsivo, porque cuando usted se ve 10 meses, no hay una prueba contundente en su contra, lo que sí es que usted tiene 10 meses en las costillas, como dicen. Y, óyeme, Rudy, eso lleva a cualquiera a confesar hasta lo inimaginable. Sí. Y es algo que hemos visto cómo luego en esos procesos, el caso de Brasil con lo de Moro, que ha dado pie a anulaciones en el Supremo. Y mira la situación de Moro, ¿por dónde va? Exactamente, ya el hombre va a aspirar a la presidencia, Sí, está aspirando a la presidencia, lo cual revela, ¿no?, lo peligroso que es mezclar la política con la persecución. De ahí que sí, sea esto muy peligroso y sea lo que ha motivado a que Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, vuelva a mandar esos mensajes, porque esta no es la primera vez. Me parece, esta es la segunda oportunidad. Aquella carta. Aquella carta, exactamente. Aquella carta fue... Exacto, y es un llamado, ¿no?, sí, a la cordura. Fíjate que en algunos de esos casos, por ejemplo, el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que fue el que motivó aquella carta, pues ella se ha inhibido de ese proceso, lo cual es una muestra del garantismo. No, entonces, y más que eso, siendo él quizás el objetivo de ella, por así totalmente decirlo, la carta es en defensa de sus derechos. Así es. Entonces, o sea, es bueno que... El punto de partida. Claro, sin duda. Pero es bueno que tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Sí, es buenísimo, ¿no?, ver a veces esas persecuciones, el pueblo, ¿no?, el pueblo llano que ve con mucho recelo, con mucho desánimo cómo personas se hacen ricos de la noche a la mañana, es un discurso que se vende, el aparataje mediático es impresionante, ¿no? Y eso pues hace que las pasiones se desborden y los pueblos entonces empiecen a pedir sangre. Por eso los pueblos no juzgan. Por eso quienes juzgan son esos entes neutrales, que son los jueces, sí, y que son los principales responsables de garantizar que ese diseño que está en la Constitución, porque nosotros tenemos un diseño garantista en la Constitución, no es algo que nos viene así por decir un día que vamos a soltar a tal o cual. No, es que
nosotros nos hemos dado una constitución que dice que la libertad es la regla. Durante un proceso, usted tiene que esperar su proceso en libertad. Esa es la regla. Que hay excepciones. Claro que hay excepciones. Pero el caso de Odebrecht, y yo lo he comentado aquí El mejor ejemplo. en varias ocasiones. ¿Nadie se ha ido? No, y pasaron 3 meses en prisión. Claro. Y nadie, nunca ninguno de ellos Claro. se abstuvo del No, para proceso. nada, Al contrario. claro. Ni se han enfermado siquiera. No, cuando estaba en lecho de muerte, el hijo de uno de los imputados, Sí, él fue claro. al tribunal y Así dijo, es. apelo a su sensibilidad para yo estar los últimos momentos conmigo. Así es. Y el tribunal no solamente le dio ese día y el otro, le dijo, no, tú me hasta la semana que viene. Y volvió luego. Y no, inmediatamente, claro, lo que te quiero decir, hay una demostración clara de que la prisión en ese caso no era necesaria. Naturalmente, Rudy, hay casos que son, diríamos, excepcionales. O sea, si... Y mira que eso es un caso. Claro, exactamente. Ese es el ¿no? caso, por así decirlo. Exactamente. Y por eso uno ve el caso de personas que decidieron enfrentar el proceso básicamente desde una posición de rebeldía, como el caso, por ejemplo, de un ex colaborador del ex magistrado Jean Alain Rodríguez, pero que estaba afuera cuando surge la situación, pero es porque se ha llevado, y es lo que quiero significar también, cuando se desvía, cuando se deforma la prisión preventiva como instituto procesal y pasa a ser un instituto de castigo, pues es lo que lleva a que personas entonces entiendan, bueno, en República Dominicana no hay justicia. Sin embargo, en el caso contrario, el señor Castellano, en el caso de Brecht, Claro, cita otra vez, claro, él estaba exactamente, afuera. estaba Y afuera. Yo voy, déjeme terminar unos Exactamente, negocios que claro. tengo, unos contratos, y cuando vino por el aeropuerto, yo llego tal día, tal hora, Claro. y vino, le pusieron, sí, perfectamente bien, vamos, ¿a dónde es que tenemos que ir? Exactamente. O sea, hay demostraciones y demostraciones. Yo creo que, Rudy, que la lucha contra la corrupción debe ser legítima, debe ser ética también en sí mismo. O sea, porque perseguir la prisión preventiva, por ejemplo, de manera desviada, ejerciendo presiones indebidas, ¿no? Pues eso la desluce. La desluce. Sí. Hay un muy buen ejemplo que a mí siempre me gusta destacar, resaltar. Alan Dershowitz es ¿no? un prestigioso abogado norteamericano, académico de Harvard, profesor de Derecho Constitucional, pero un abogado en ejercicio, magnífico. Un hombre que en tanto que académico, pero siempre se le ha señalado de la tendencia liberal, ¿no? Siempre ha sido un liberal, ¿no? Ha sido demócrata. Sin embargo, defendió a Trump en el juicio político. Sí. ¿No? Que se vea, ¿no? Pero él era abogado de Jeffrey Epstein, ¿no? Este magnate que murió, ¿no? Supuesto suicidio, ya se cuestionan si fue suicidio o no. Pero él, en medio de esa defensa, ¿no? Ese movimiento del Me Too, que luego terminó embarrado, ¿no? Por escándalos también, de que incluso una de sus fundadoras, pues fue imputada por un caso de haber tenido una relación con un menor de edad. Ese Me Too que le tenía miedo todo el mundo en un momento determinado. Pero fíjate que no hay una diferencia tan sustancial en esas luchas tan violentas contra la corrupción que se llevan de encuentro todo. Lo que quiero decir es, el movimiento Me Too también la emprende contra el abogado y le hace una imputación a él, de que en la isla tuvo. Y entonces él escribe un libro que se llama Culpable por ser acusado. Entonces, ahí él demuestra que el sistema norteamericano está diseñado para destruir al acusado. Es decir, para que el imputado, sin ser enjuiciado aún, ya su moral quede destruida. Y eso, que él no ha visto las deformaciones de ese sistema en países como el nuestro, porque él lo dice de esa perspectiva. Sin embargo, en Estados Unidos muy difícilmente una persona se pase un año preso sin tener una condena. Claro. Eso solamente aquí, pero ya de entrada... que sea un asesino. Sí, exactamente. Una cosa terrible. O el caso, por ejemplo, del diputado Gutiérrez, Sí. que es una persona que está siendo imputada de narcotráfico, con cargos muy graves, pero que tiene todo su domicilio y sus actividades profesionales en República Dominicana, además que es un político de alto perfil.
Entonces la justicia norteamericana va a ver que es una persona que Este se es un puede caso, fugar, este es un ¿no? caso, sí, de fuga muy Muy posible. exactamente, pero es lo que quiero significar, Rudy, lo peligroso, y yo creo que es el mensaje que quiso llevar la magistrada Miriam Germán, de ser un culpable aquí por el solo hecho de ser acusado, por el solo hecho de ser señalado. Aquí se habla incluso, Rudy, tú te fijas, por ejemplo, ahora a propósito de estas auditorías de la Cámara de Cuentas y todo eso, se habla, bueno, en la gestión de fulano hubo irregularidades. Bueno, pero la palabra irregularidad no tiene un significado jurídico per se, porque no es un ilícito. Y puede ser falta de penal, procedimiento. pero puede Una violación de ser procedimiento. una contradicción, una infracción de carácter administrativa. Sin embargo, eso de irregularidades o indelicadezas son cosas que la gente asocia inmediatamente a la corrupción o al delito per se. Y eso que obviamente afecta a algo muy sagrado, que es la presunción de inocencia. De pesos en el asfalto. Entonces yo me pregunto. Pero el asfalto puede que esté ahí. Pues el asfalto está ahí. Vamos a ver la realidad. Pero 11.000 millones de pesos la gente se robaron el país. Tenemos que, obviamente, ese es un discurso que a lo mejor una narrativa que la gente entienda que le corresponde a los abogados o a los técnicos y eso, pero yo creo que en parte la prensa, sí, los medios de comunicación deben ir haciendo conciencia de esto, porque fíjate que en esos libros del lawfare, ¿no? de cómo se utiliza la llamada guerra judicial para acabar con los adversarios, uno de los elementos que son característicos son el abultamiento de las cifras. Sí, no, sí, claro. Es increíble cómo eso está descrito. Sí, claro. Entonces, no es algo que se hayan inventado aquí, debo decir, ¿no? Y no es algo que haya surgido tampoco en esta gestión, porque eso viene de los tiempos de mi amigo Francisco Domínguez Brito, ¿no? Que es la escuela, ¿no? De muchas de la famosa escuela de Santiago, que es bastante dura, ¿no? De fiscales que no tienen, vamos a decir, piedad por los imputados. Los fiscales son parte de un proceso, ahora los jueces no. Y hay que volver a la idea de la neutralidad. Ahí está la diferencia. Los fiscales juegan un protagonismo, sí, claro, pero el tercero imparcial es el que tiene que ver una cosa y otra. Claro. Pero tocamos un tema que yo también quería tocar contigo. Esta avalancha de publicaciones, de filtraciones, de cosas dentro de un contexto, esto para provocar esa reacción quizás de uno. Pero esto hay que coger y meterlo en el estadio Quisqueya, rodearlo de alambradas y dejar a esta gente que se muera de hambre. Mira, Rudy, lo más importante de todo eso es que eso tiene un significado jurídico normativo, que es la nulidad de una imputación. O sea, un proceso puede ser anulado por revelar cuestiones que a la larga desembocan en la afectación de un derecho fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia, claro, que realmente es el derecho, es un derecho a que no que se presuma, no, que se le reconozca que usted es inocente. Sí. Que no es lo mismo, no que se presume, no, usted es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, con base a una sentencia condenatoria con la autoridad, la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces resulta que esto de la revelación, incluso de entidades como la Cámara de Cuentas, que están revelando informaciones que están incidiendo en procesos de naturaleza penal. Entonces, eso también le hace mucho daño y vuelve a deslegitimar el tema de la lucha contra la corrupción, que ha de ser ética. O sea, y cuando yo digo que tiene que ser ética, es que tiene que respetar los mandatos normativos que están ahí, que cuáles, bueno, que hay un deber de reserva de la investigación para proteger precisamente los derechos, claro, de los imputados, pero incluso hasta para resguardar la investigación en sí mismo, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de pensar en ese paralelismo, ¿no? De los juicios paralelos. Tenemos también que insistir, Rudy, en que las garantías son para los inocentes y que en el mañana los vencedores que hoy pasan, ¿no? Y la hierba simple y sencillamente se deshace a su paso,
Tipo pero Atila. mañana, sí, exactamente, pero mañana también pueden venir. Porque Y es es muy una rueda, peligroso. es una muy rueda. rueda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no podemos apelar a eso. Yo, te digo, fui un crítico del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Fui un crítico de él, pero debo reconocer que lo que él está viviendo ahora no me parece justo. O sea, que un ex procurador no tenga arraigo suficiente como para enfrentar un proceso de esa naturaleza y que tenga entonces que guardar prisión tanto tiempo de manera anticipada. O sea, estos señores merecen una reflexión. El hecho de que a usted le caiga mal a una persona no puede dar pie, ¿no?, a una persecución como esa. Y hablo de alguien que, insisto, nunca fui su amigo, nunca tuve ningún beneficio de nada. Pero como él también hay otros casos incluso que yo he visto, ¿no?, de personas que tienen 10 o 11 meses presos. Entonces, no es fácil una persona en esa situación, Rudy, que le lleven un acuerdo y le diga, mire, si usted reconoce esto, usted sale. Sí. O sea, Está doblegado. Está doblegado. ¿Hay selectividad en estos procesos a tu forma de ver? Por lo menos ya quiero enmarcar en estos procesos que se han comenzado de forma continua a partir de finales del año pasado. Bueno, es difícil no ver quizá... No quiere decir que no sea cierto. Claro. En mi pregunta, debo completarla. No quiero decir con esto que yo entienda que sea Claro. real o no real Sí, el te hecho de que entiendo. se está acusando. Yo lo que digo es, ¿hay selectividad porque solamente se mira hacia un lado o hacia un objetivo o hay apertura? Bueno, no sé. hay señales que pueden ser preocupantes de alguna manera, ¿no? Porque también el gobierno ha tenido sus escándalos y quizá la agilidad no ha sido igual. Ahora también hay que entender, ¿no?, el peso de la, yo insisto esto, ¿no?, de la larga duración de un partido de gobierno, 16 años, ¿no? Son muchas las cosas que pudieron haberse generado y eso es difícil hablar de selectividad, pero hay señales que son un tanto peligrosas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, que usted ve, se le imputa a un funcionario, pero a lo mejor al contratista no. Entonces ahí la gente empieza a cuestionarse, pero ¿dónde está la legitimidad, Sí. ¿no?, de ¿Por qué esto? entonces esto ¿Por no? qué, si es así, por qué entonces no al contratista o no al tercero que también? Pero entonces empiezan a verse esos tejidos largos, ¿no? Bueno, que si tú sacas aquí, jala por aquí, te sale un grupo económico aquí, te sale otro aquí. Entonces, las campañas de quienes están en la oposición, Rudy, son muy costosas. Obviamente todo el mundo sabe lo que cuesta una campaña, pero los compromisos existen y eso es algo Y hay gente que pone en todas las canastas. que pone en todas las canastas Y también. si yo me encuentra que se me caquearon unos huevos aquí, Exacto. puede ser que en otra canasta aparezca. Exactamente. Pero de ahí que la selectividad no se viera si el tratamiento fuera el tratamiento del ordenamiento jurídico, lo que manda la legislación. Correcto. No se viera tanto, no se vieran esos signos de preocupación de si hay o no selectividad. Porque yo te pongo un caso. Por ejemplo, el caso de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Por ejemplo. Yo entiendo que el peso de las acusaciones en su contra no merece un tratamiento penal. Yo pienso que muchas de las cosas que se están hablando ahí, yo veo que parecen ilícitos de naturaleza administrativa, ¿no? Pero hubo un tema como un gran empuje mediático que hubo en su oportunidad. Pero ¿qué ocurre? Las personas que sobre todo no tienen conocimiento técnico, ¿cómo van a ver ese caso? Bueno, van a ver cómo que ese caso se le da con paño tibio. E insisto, creo que por lo que he visto, por la prensa, ¿no?, de las imputaciones de ese caso, giran en torno a temas de naturaleza administrativa, ¿no? Y también debemos ver, se ven montos, pero hay declaraciones de funcionarios que son obviamente impresionantes, que yo he visto, ¿no? Incluso
que sobrepasan por mucho lo que fueron administraciones anteriores, porque la gente se sorprendía cuando veía 200 millones de uno, pero ahora usted ve 600, 700 millones. O sea, eso también hay que verlo, ¿no? Hay una pregunta, Manuel, que yo no debía hacerte, porque me va a cuesta arriba. Pero cuando tú mencionaste esa frase, empuje mediático, no puedo abstraerme de ella, porque el que me está viendo va a decir, ajá, nada más de un lado y del otro no. ¿Tú crees que además de que se ha usado el aparato mediático desde algunos litorales para empujar, también no hay en proyectos mediáticos y excesos en estas presentaciones, sin medir consecuencias y vulnerando también eso que tú planteas que se vulnera dentro de la misma justicia? Sí, sin duda. Mira, Rudy, el tema de la relación de la prensa y el sistema judicial, y sobre todo en la incidencia de los casos, por ejemplo, en Estados Unidos han habido criterios jurisprudenciales, anulaciones de procesos, debido a que los jurados, por ejemplo, se demuestran que el jurado fue contaminado. Sí. Incluso hubo un caso famoso donde... O filtró o lo infiltraron. Exacto. Hubo un caso famoso, llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde se anuló el proceso porque al juez que conocía el caso se le planteó una moción de parte de la defensa que era, miren, no se puede conocer este caso en este momento, porque las pasiones están a la orden del día, ¿no? Están a flor de piel, diríamos, mejor dicho. Entonces, lo correcto es o que se decline el caso a otra jurisdicción o que simple y sencillamente se sobresea hasta tanto bajen las aguas y pueda conocerse el caso de forma tranquila, ¿no? Ponderada. El juez no desoyó eso, enjuiciaron a la persona, lo declararon culpable, pero luego entonces se anula el proceso. Ese caso incluso dio pie a una película, ¿no? Que es una película muy interesante para abogados. Pero sí, entonces yo digo, los medios de comunicación tienen que hacer conciencia, ¿no? Sobre todo porque los medios de comunicación, que uno ve muchos de los cuales hace 1 año, 2 años, 3 años, por así decirlo, pues no decían absolutamente nada de la pobredumbre que ahora hay, que ahora por lo menos desde su perspectiva hay. Entonces va como que también se dan esos cambios, ¿no? De criterio entre un medio de comunicación, la línea editorial, cómo cambian, sí. ¿No? O sea, yo imagino que debe ser muy duro para un exfuncionario que antes recibía tantas loas, ¿no? Y que luego entonces de repente se vea vapuleado por el mismo que... de amistad y después se le viran. Pero sí. Cierro con una pregunta que tampoco puedo dejar, aunque el tiempo lo tenemos encima, pues no puedo dejar. La carta de doña Milagros Ortiz Bosch a doña Miriam Germán, difundida este pasado fin de semana, donde ella plantea el buscar más arriba de los responsables sobre cualquier persona que se esté imputando violaciones. Una mala señal. Porque si apelamos a la independencia... Eso quería tu juicio. No, yo sé, pero obviamente si apelamos a la independencia, yo decía también el día pasado, mira, por ejemplo, si la Contraloría General de la República, no la Cámara de Cuentas, da un informe levantando, por ejemplo, a comportamientos, fraudulentos en el Estado, en el manejo de la cosa pública, eso también debe llamar la atención en el discurso de la independencia, ¿no? Yo soy independiente, bueno, pero estoy incidiendo a través de un organismo el que yo controlo, que es la Contraloría. Entonces, de la misma forma también la Dirección de Ética, pues no hay duda de que doña Milagros, que es su resiedumbre moral, no puede ser cuestionada, pero su compromiso partidario también lo es ineludible. Claro, o sea, claro. No, es inquebrantable, claro. Y más con el presidente Abinader. Y es una subordinada del Poder Ejecutivo. Totalmente. Para no decir fulano o perenseo, del Poder Ejecutivo. Exactamente. Entonces, si queremos hablar de independencia, la independencia es, primero, sin la espectacularidad mediática, porque
esa comunicación se pudo haber dado sin necesidad de darla a conocer a los medios de comunicación. No, yo creo que el efecto era darla a conocer. Y se hizo. A mí me cuadró la cabeza cuando yo la vi. Claro, entonces no había necesidad de eso. Yo lo que digo es, señores, miren, los funcionarios a trabajar, ¿no? a lo que le corresponde. Al Ministerio Público le corresponde hacer las investigaciones del lugar. Yo no digo, el funcionario tiene el deber, ciertamente, según el Código Procesal Penal, de que se advierte en el devenir de sus funciones la ocurrencia de un ilícito, tiene que darlo a conocer al Ministerio Público. Ahora bien, la forma, porque no hay necesidad de llevar eso a los medios de comunicación, a menos que no se tenga un interés en que justamente sea eso, no llevarlo a los medios de comunicación, porque a lo mejor digan, bueno, estamos viendo las encuestas aquí, el mejor tema que tenemos es la persecución de la corrupción. Ese es nuestro mejor tema. Bueno, pues si estamos ahí, bueno, la visión del estratega político no puede ser la visión de la persecución. Ni del desarrollo jurídico. No debería ser así. Entonces, yo hago ese llamado y lo hago desde mi humilde juicio, ¿no? Que intenta ser lo más equilibrado posible. Pero el compromiso que tienen los abogados, los juristas, porque fue lo que nosotros, y yo que soy profesor, ¿no? Lo que enseñamos es eso, ¿no? El garantismo, Ferrayoli, lo que enseñamos, lo que yo participé, por ejemplo, luego de que se aprobara el Código Procesal Penal, en dar a conocer, ¿no? El código en el sistema judicial, los fiscales, etcétera. He dado clases en la escuela del Ministerio Público. Y lo que uno enseña es, bueno, el garantismo y todo esto, la objetividad que debe haber en una investigación, que es un principio, ¿no? de actuación del Ministerio Público. Entonces, no podemos echar eso por tierra. Y sobre todo, mi mayor preocupación es que los jueces estén dando la impresión de que son complacientes con el Ministerio Público. Entonces, eso da una muy mala imagen y sobre todo el ciudadano se ve en una encrucijada, pero bueno, ¿a dónde es que me van a juzgar? Es un sitio donde voy a una cámara de gas. Pero sí. Ojalá y fuera una cámara de gas si hubiese un juicio de ponderación previo e independiente. Pero entonces no parece que haya. Los jueces, digo yo, y esto es un comentario de cierre mío, los jueces también, yo lo veo como el jamón del sándwich muchas veces. La presión del Ministerio Público, un Ministerio Público arrollador, atropellantes, violentos, duros, fuertes, ríspidos, duros, haciendo valer sus derechos. Claro. Y una presión mediática y social sobre esos jueces que tú dices, terrible. Pero bueno, y me van a poner a mí en las cuatro esquinas si yo me equivoco. Y equivocarse es ir contra esa corriente. Y es bueno, como tú bien dices, porque ellos están ejerciendo sus prerrogativas, ¿no? Mis amigos, la maestra Jenny y mi amigo Wilson, claro. hacen su papel. Ellos piden, ellos requieren al juez. Sí. Ahora, el juez es el que está llamado a contener. Pasó algo, por ejemplo, en San Cristóbal, que una jueza de, no sé, de 18 personas, 15, qué sé yo, bueno, que solamente le dio prisión preventiva a 5. Bueno, eso es una buena señal, porque es que en una fase tan embrionaria de una investigación, los errores están también a la orden del día. Entonces, caramba, después que una persona, por ejemplo, gente que pasó mucho tiempo en prisión ahí, Andrés Bautista, por ejemplo, si mañana el Ministerio Público no recurriese esa decisión, que hay que ver, ¿no?, lo que va a pasar ahí, si el Ministerio Público va a recurrir o no. Pero si no recurriese, entonces Andrés Bautista se pasó 3 meses preso ahí. En 3 meses y 3 años yendo todos los días, ¿no? Soportando todo. El peor escolero, exactamente, mediático, de imputaciones en su contra, que hay que decir, las consecuencias que eso tiene, Rudy, no son únicamente las que la gente ve. O sea, es que un banco agarra y te cierra la cuenta, claro. Las tarjetas de crédito, también hace un negocio contigo. Bueno, mira, es que tú has tenido algunos problemas, yo no quiero que por el simple hecho de ser señalado públicamente. Así es. Y a veces los departamentos de cumplimiento de esos bancos se limitan a googlear.
Sí. Entonces, usted aparece en Google. Ya. No, y no ven ninguna otra cosa, No. sino que 2 y 2 dan 4. Aquí hay un problema. Exactamente. Aquí Entonces, hay un esas son las cosas que la gente no ve. O sea, hay una parte también incluso de la vida financiera de una persona que también se ve notoriamente afectado, ¿no? Sin hablar del tema familiar y todo eso. Es terrible, es terrible. Manuel Fermín Cabral, gracias por este conversatorio. Gracias Yo creo que a ha ti, sido Rudy. muy ilustratorio o ilustrativo para nuestro público. A mí me ha llenado algunos huecos que te confieso tengo, porque yo me presenté desde el principio, jamás diciendo que yo sé de esto. Por eso quise hablar con los que saben. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Las puertas abiertas en Oye País para seguir conversando en cualquier momento de estos temas. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una nueva cita. Los espero.